Einstein, tío, ¿me das tu cerebro cuando te mueras? Ni de coña, tío. Pero estírate, tío, si tú vas a estar muerto y te va a dar igual. Que no quiero, tío, que me dejes ya, coña, que yo quiero que me cremen entero, tío. Ay, no me encuentro muy bien. Hala, listo para estudiar. Si ya decía yo que te iba a dar igual. Esto que acabamos de ver es una dramatización de cómo llegamos a tener el cerebro de Einstein para estudiarlo. Einstein, proclamado por muchos el mejor físico de la historia, murió el 18 de abril de 1955. Y aunque había dejado dicho que quería ser cremado, Thomas Harvey, el médico que realizó la autopsia, decidió por sí mismo que quemar ese cerebro iba a ser una lástima. Así que lo extrajo, lo fijó, le sacó fotos y lo cortó en secciones para poder estudiarlo. Y vaya si lo hemos hecho. El cerebro de Einstein es probablemente uno de los cerebros más manoseados de la historia. El razonamiento es simple. Si Einstein fue una de las mentes más extraordinarias de la historia y las cuestiones de la mente conciernen al cerebro, su cerebro tendría que ser extraordinario. Así que tener la oportunidad de estudiarlo hace babear a más de un neurocientífico. Problema: lo que podemos estudiar de él es verdaderamente limitado. Lo único que nos queda de él son sus secciones y toda la colección de fotos que le fue tomada cuando aún estaba entero. En 1951 participó en un estudio de electroencefalografía junto a otros físicos. Pero esos datos se han perdido. Es decir, solo podemos estudiar la estructura de su cerebro, nada del cómo funcionaba. Pero bueno, la anatomía del cerebro de Einstein es algo bien digno de estudiar. Y la pregunta que ha guiado a todos estos estudios es una: ¿había algo especial en la estructura del cerebro de Einstein? ¿Había en su forma una huella de su genialidad? Para resolver esta pregunta, algunos investigadores se han dedicado a comparar el cerebro de Einstein con el cerebro de gente más normalita. Si te diesen el cerebro de Einstein para que investigues sus particularidades, quizás una de las primeras cosas que se te ocurriría hacer es pesarlo. Porque si un cerebro es bueno, un cerebro más grande es mejor, ¿no? Por lo que a lo mejor Einstein lo tenía especialmente grande. Pues el cerebro de Einstein no era especialmente grande. Pesaba 1,230 kg y él medía 1,70 m y pico. Un cerebro de dimensiones muy corrientes. Incluso hay reportes que indican que su cociente de encefalización, es decir, la medida de la proporción de su cerebro con respecto al resto de su cuerpo, era inferior a la media humana. Y quizás recuerdes del vídeo de regiones aceleradas humanas que el cociente de encefalización correlaciona con la inteligencia de una especie. Pero no le quitemos la magia a su cerebro antes de tiempo. El problema es que estos reportes no habían tenido en cuenta que Einstein murió cerca de los 80 años y que su cerebro mostraba el típico signo de envejecimiento: un menor volumen. Si tenemos en cuenta su edad, su cerebro entraba dentro de la media. En cuanto a tamaño, era un cerebro ni menor ni mayor. Tenía el tamaño de un cerebro medio. ¿Significa esto que mediocre en cuanto a estructura? Lo siguiente que se te ocurriría hacer si te diesen a examinar el cerebro de Einstein probablemente sería mirar su forma. El cerebro humano, a pesar de su forma de ciruela pasa, es un tejido altamente organizado y se divide en diferentes áreas de función: visión, memoria, movimiento, tacto, lenguaje, pensamiento visoespacial, funciones ejecutivas. Estas listas son muy simplistas y pueden llevar a la idea errónea de que una función depende únicamente de un área, o que un área determinada solo se dedica a una cosa. Pero estudios de función y de lesión, entre otros, nos dicen que hay áreas del cerebro muy relacionadas con tareas y capacidades concretas. Así que la cuestión aquí es simple. ¿Pueden contarnos algo el tamaño de las diferentes áreas? ¿Pueden contarnos algo sus arrugas y abultamientos? Los pliegues del cerebro tienen un nombre: giros. Y las depresiones que los limitan también: surcos. Y juntos forman el patrón de girificación del cerebro. Y había cosas peculiares en la girificación del cerebro de Einstein. Por ejemplo, el giro precentral adoptaba una forma de omega. Este área es el área motora correspondiente a las manos. Hay estudios anatómicos que dicen que este signo omega es un hallazgo más probable en cerebros de personas con buena habilidad manual, en concreto de músicos. En violinistas, el signo omega se suele ver en el hemisferio derecho, que controla la mano izquierda, la que presiona las cuerdas. En pianistas se puede ver sobre todo en el hemisferio izquierdo. Einstein tocaba el violín desde niño, así que este signo omega de su hemisferio derecho es una muestra post-mortem de que era algo que se le daba bien.
También se podía observar dentro del giro postcentral un surco inusual según algunos estudios, que sugiere una expansión de las regiones corticales dedicadas a la percepción de la lengua y la cara. Otra peculiaridad del cerebro de Einstein era que el giro supramarginal y los surcos relacionados aparecen con una disposición rara. Resulta que este área en el hemisferio izquierdo está relacionada con el procesamiento del lenguaje. Y Einstein, cuando era peque, tuvo retraso en la adquisición del lenguaje. Hay quien quiere conectar estos hallazgos en las áreas motoras, propioceptivas y del lenguaje con el hecho de que Einstein confesase que su pensamiento no era basado en palabras, sino que principalmente era visual e incluso muscular. Otro dato reseñable. Hay autores que defienden que el lóbulo parietal de Einstein era significativamente mayor en comparación con un cerebro ramplón, y este área está funcionalmente relacionada con el pensamiento matemático y el procesamiento visoespacial. Y queda por hablar del lóbulo prefrontal, una de las áreas del cerebro cuyo desarrollo está más vinculado a nuestras habilidades extraordinarias como especie. Nuestro cerebro aquí típicamente presenta 3 giros: superior, medio e inferior. Pues bien, hay anatomistas que defienden que el de Einstein en el hemisferio derecho tenía 4, debido a una presentación inusual de los surcos. Y este desarrollo diferente, claro, lo relacionan con la confesada costumbre de Einstein de abstraerse en experimentos mentales. Por último, un estudio que se centró en estudiar el cuerpo calloso de Einstein, esa enorme autovía de conexiones entre ambos hemisferios, determinó que era más grueso en el genio en comparación con octogenarios como él cuando murió, e incluso en comparación con cerebros más jóvenes. Todo esto es lo que se puede ver en el cerebro de Einstein a simple vista, a un nivel macroanatómico. Pero otros investigadores decidieron dar un paso más y poner el cerebro del genio bajo el microscopio. ¿Qué fue lo que vieron ahí abajo? Un estudio puso ni más ni menos que una sección del lóbulo frontal bajo el microscopio, ese lóbulo nuestro del que tanto nos jactamos como especie, y encontró que el número de neuronas que contenía no difería del de la población normal, pero sí que halló algo diferente. Los investigadores vieron que sus neuronas se encontraban más apretujadas de lo normal, lo que según los investigadores podía indicar una mejor conectividad entre las células, y por tanto un funcionamiento superior del cerebro de Einstein. Otro estudio se centró en el lóbulo parietal izquierdo, el otro lóbulo nuestro del que también nos jactamos como especie, y halló que en esta región del cerebro de Einstein había un ratio neurona-glía menor que en los cerebros normales. La glía son las otras células del cerebro, que, entre otras cosas, dan soporte metabólico y cuidan de que las neuronas tengan todo lo que necesitan. Y un ratio neurona-glía menor indica que en el lóbulo parietal de Einstein a cada neurona le tocaban más células gliales por cabeza. Es decir, las neuronas en este área estarían mejor cuidadas y hay investigadores que especulan que ello podría relacionarse con las habilidades cognitivas superiores del genio. Pero ahora vamos a calmarnos un poquito. Puede que estos estudios te hayan recordado un poco a esa práctica antigua llamada frenología, en la que a través del estudio del cráneo se pretendían sacar conclusiones acerca de la personalidad del individuo o acerca de sus habilidades. Estos estudios no son frenología. Se basan en algunas asunciones pertinentes de la neurociencia, como el principio de masa adecuada. Pero aún así hacen llorar a algunos neurocientíficos hasta el punto de hacer tildar a sus conclusiones de neuromitología. ¿Pero por qué? Hay varias razones. Por ejemplo, estos estudios están hechos a partir de la década de los 80 y son sobre un cerebro que al fin y al cabo murió en los años 50. Cuentan las crónicas que el cerebro de Einstein llegó a estar guardado en una caja de sidra junto a un frigorífico. Qué poco glamour para una de las mentes más brillantes de la humanidad. Por lo que el estado del cerebro para su estudio podía no ser óptimo. Aparte, algunos de estos estudios están hechos con fotografías tomadas en aquella época, y la calidad de imagen pues no es la mejor que digamos. Otra razón es que algunas de las conclusiones se basan en datos anatómicos confusos. Ni siquiera los diferentes anatomistas que estudiaron el cerebro de Einstein se ponen de acuerdo sobre la anatomía del cerebro de Einstein. Hay auténticos salseo neuroanatómico sobre si tenía tal o cual área, o sobre dónde empieza este surco o dónde acaba. ¡No se le ocurra pegarle a las que feliz! ¡Quita esa vieja zorra! Y otro de los motivos de crítica es una pregunta muy pertinente. ¿Hasta qué punto un cambio en la girificación, en el tamaño o la estructura de un área, implica una mejora de las funciones asociadas? Todas nuestras capacidades necesitan un sustrato neural, está claro, y la complejidad del comportamiento de una especie se refleja en la complejidad de su cerebro y viceversa. Pero tratar de explicar algo tan abstracto como la inteligencia de Einstein a partir de peculiaridades anatómicas como las que encuentran estos estudios es querer hilar muy fino. No hay dos cerebros iguales. Si nos ponemos a buscar peculiaridades, vamos a encontrar peculiaridades en cualquier cerebro. Tú seguramente tengas algún giro extraño en alguna parte de tu cerebro, o alguna parte con algún volumen superior al de la media.
Lo que pasa es que en el cerebro de Einstein estamos especialmente motivados a encontrar diferencias. Y si encontramos una peculiaridad, la vamos a tratar de relacionar con sus capacidades extraordinarias. Pero esta relación es pura especulación. A lo mejor tú compartes peculiaridades anatómicas con el cerebro de Einstein, pero como tú no has parido la teoría de la relatividad general, tu cerebro no le interesa a nadie. A mí sí me importa. Y esas peculiaridades pueden pasar desapercibidas. En conclusión, el cerebro de Einstein tenía que ser extraordinario porque su pensamiento era extraordinario. Pero esto no significa que esta genialidad tenga que tener una huella anatómica tan evidente que se pueda cazar a simple vista o con técnicas histológicas tan simples. Su secreto quizás estaba en el conectoma o en su forma de funcionar, porque la inteligencia no es solo cuestión de anatomía. Pero ese secreto quizás se ha perdido para siempre. O anda perdido al lado de algún frigorífico. Hasta aquí el vídeo sobre el cerebro de Einstein. Espero que te haya gustado viajar por sus surcos y sus giros. Y si a ti más que conocer el cerebro de un genio te gusta conocer lo genial del cerebro, no olvides suscribirte a Antroporama.